Bienvenidos, les habla la profesora Carolina Olivares. Hoy comenzaremos con la primera clase de Historia de la Lengua 1. ¿De qué se tratará esta asignatura? Podemos decir que la historia de la lengua tiene dos grandes dimensiones. Por un lado tenemos la historia externa y por otro lado la historia interna. En la historia externa veremos fenómenos relacionados con la historia de todos los pueblos que convivieron en la península ibérica. Por ejemplo, aquí vemos algunas fortificaciones árabes que todavía se encuentran en lugares turísticos de la región de Andalucía, que evidentemente dejaron una huella en el idioma también. La historia interna se refiere a la evolución de una palabra a través del tiempo. Por ejemplo, cómo cambió la palabra oculum desde el latín hasta el actual ojo que vemos y hablamos hoy en día. Bien, es importante señalar que lo que vemos aquí es una secuencia fonética de cómo se leería esta palabra dentro de esta disciplina. Por lo tanto, no corresponde necesariamente a la grafía que nosotros usamos actualmente. Por ejemplo, aquí la palabra oculum pierde esta consonante en posición final y deriva en óculo. Luego, esta U en posición intermedia se cierra en O, óculo. Luego perdemos esta vocal en posición interconsonántica y queda oclo. Esta K, en fonética se denomina K a esta C, se transforma en una vocal palatal que se denomina yoto, que es esta I que vemos aquí con este signo hacia abajo. Olio. Y este sonido se va a transformar en algo similar a una doble L como la que conocemos hoy en día. 8, para terminar siendo ojo, en la actual J que conocemos y hablamos. ¿De qué se tratará el primer módulo? El primer módulo es una introducción al estudio de la lengua española. Veremos nociones fundamentales en estudios lingüísticos, como por ejemplo, lenguaje y pensamiento, lengua y norma y habla, el signo lingüístico de Saussure, los conceptos de sintagma y paradigma. Luego veremos qué relación tienen estos conocimientos con otras disciplinas de estudio dentro de la lengua española y de cualquier lengua en general, como por ejemplo la etnolingüística, la sociolingüística, la pragmática. También conoceremos conceptos claves como la sincronía y la diacronía, que nos permitirán distinguir entre un momento histórico y la evolución de una palabra a lo largo de la historia. En el módulo 2 debemos llegar a manejar los distintos niveles en que se puede estudiar una lengua. En un primer momento podemos decir que existe un nivel léxico-semántico, donde encontramos todos los fenómenos relacionados con el significado de una palabra dentro de un contexto determinado y también dentro del significado que podemos encontrar simplemente en un diccionario histórico. También conoceremos el nivel morfosintáctico, es decir, las unidades que forman parte de la lengua y las relaciones que se establecen entre ellas. En un nivel fonético-fonológico conoceremos cómo se pronuncian y cómo se pronuncian los sonidos de la lengua española y qué conexiones hay entre ellos para entender cómo se produjeron ciertos fenómenos evolutivos a lo largo de la historia. Y el nivel pragmático es un nivel relativamente contemporáneo que tiene que ver con el funcionamiento de una palabra dentro de un contexto, dentro de un entorno social, político, económico, etario, etc. En el tercer módulo nos centraremos específicamente en la historia externa de la lengua española. Primero conoceremos nociones básicas de geografía física y política de Europa y de la península ibérica. Debemos aprender a situarnos dentro de un mapa, a conocer dónde está Madrid, dónde está Andalucía, etc. También conoceremos por qué es relevante para nosotros distinguir entre un latín clásico y un latín vulgar, es decir, por qué estas variedades de latín influyen en lo que finalmente será nuestra lengua castellana y muchas otras lenguas hermanas del latín también, como el portugués, el francés, etc. El ibero-romance es un tipo de lengua que va constantemente cambiando a lo largo de la historia de la lengua española. Trata, por ejemplo, desde la presencia de la invasión romana en la península, con este sustrato romano,
Otro principal grupo histórico que se asenta ahí por mucho tiempo es la presencia de los visigodos, que también van a dejar algunos elementos de sustrato. Y finalmente, y la región más extensa en términos históricos, muchos siglos permanecieron los árabes y construyeron regiones tan importantes como Al-Ándalus, que derivó en la actual Andalucía. También conoceremos algunos textos castellanos importantes, como por ejemplo el Cartulario de Valpuesta o las famosas glosas emilanienses y silenses. Para terminar, quiero contarles cuáles serán las estrategias de enseñanza-aprendizaje y cómo será evaluado esto dentro de la asignatura. Principalmente trabajaremos guías de estudio, haremos análisis de mapas, también trabajaremos con análisis y comentario a través de foros en textos críticos específicos, especialmente resolviendo dudas. Durante una semana habrá alrededor, por lo menos 1 o 2 textos que te van a tener que leer. También habrá ocasionalmente algún material audiovisual que puede ser interesante o complementario respecto a algún tema que estemos abordando. ¿Cuál será la forma de evaluación? Pequeños informes, donde lo relevante es dar cuenta de la comprensión y el análisis profundo que cada uno de ustedes puede hacer de cada uno de los textos leídos o de lo solicitado en determinada ocasión. La participación en foros, mediante rúbricas donde les indicaré cómo se valorará el contenido de lo que ustedes aporten, y también haremos en algunos momentos controles de lectura de lo leído. Bien, espero haberles dejado una visión clara acerca de qué es lo que haremos en esta asignatura y los dejo cordialmente invitados para la siguiente clase. Hasta pronto.